¿Quién es Xipetotec y qué tiene que ver con el Día de la Cruz? Bueno, Xipetotec es una deidad del panteón náhuatl, el panteón mexica o el panteón azteca, como queramos llamarlo. Es una deidad prehispánica que en el caso de El Salvador pues se encuentra en varios sitios arqueológicos, en la zona arqueológica de Chalchuapa, en el sitio arqueológico de Cihuatán, en sus alrededores. Se han encontrado y en otros espacios del Salvador, y tiene que ver con hallazgos para el periodo posclásico temprano, por ejemplo, que es del 900 a 1200 después de Cristo. Como les decía, es una deidad prehispánica que en algún momento se asoció, ¿verdad? Por lo menos en los años, probablemente en los 60, en los 70, la antropología lo asoció con el Día de la Cruz, ¿verdad? Ese asocio con el Día de la Cruz tiene que ver porque el Xipetotec es, en primer lugar, la deidad que tiene que ver con los orfebres, ¿verdad? En la época prehispánica tiene que ver también con la primavera, ¿verdad? Con el cambio de estación, tiene que ver también obviamente con el cambio, con ponerse la piel del otro, ¿verdad? O sea, con este cambio, tiene que ver con una gran fiesta de Xipetotec, que era la fiesta de la Tlacaxpehualistli, ¿verdad? Entonces, hay un montón de elementos que se asociaron con el Día de la Cruz y de hecho con el palo de Giote, ¿verdad? Que el tronco del palo de Giote, pues tiene desprende esta parte de, como digamos, de la piel. El Xipetotec también estaba asociado a las enfermedades de la piel y de los ojos, ¿verdad? Por eso, digamos que era una deidad importante en el panteón en náhuatl y de alguna manera se asoció. ¿Qué es sincretismo? ¿Cómo comenzó aquí y cómo funciona ahora? El sincretismo es una categoría, digamos, una categoría que se utiliza para hablar digamos, de la mezcla, no solo de dos cosas, sino que de varias cosas. Y de esos elementos, por ejemplo, si mezclamos diversos elementos culturales, nace un sincretismo, ¿verdad? En cuanto a una tradición, digamos. Pero hoy en día se ocupa la palabra, eso que nace se ocupa la palabra híbrido, ¿verdad? O sea, nace un híbrido a partir de mezclar estos elementos, que es el sincretismo. En El Salvador es que en la humanidad nace desde que empezás a mezclar varios elementos culturales, ¿verdad? Y nace un sincretismo. Normalmente utilizamos la palabra sincretismo cuando, por ejemplo, mezclamos digamos, un culto prehispánico con un culto católico, ¿verdad? Utilizamos eso, pero sincretismo puede ser muchísimo más que eso, ¿verdad? Es una cuestión digamos, de entrelazar varios elementos culturales y que al final nos dan un híbrido, un nuevo elemento cultural que tiene todo este bagaje de los anteriores. A estas alturas de la historia, ¿qué sobrevive de la identidad indígena en la mayoría mestiza? A estas alturas de la historia sobreviven muchísimas cosas de la identidad indígena. No solo, lo que pasa es que hay que ver, bueno, lo prehispánico quedó en lo prehispánico, o sea, la llegada de los españoles, pues hasta ahí hay un corte, ¿verdad? Pero hay muchos elementos culturales que sobreviven en las comunidades indígenas, ¿verdad? Sobrevive, por ejemplo, la cosmovisión, la manera de sembrar, ¿verdad? De hacer la milpa, la manera de tener el conocimiento sobre las estrellas, el conocimiento de cuándo vos vas o sea, en la cosecha, en la agricultura se ve muy bien de cuándo vas a sembrar, de cuándo vas a cosechar, de cuándo es la época, la mejor época para sembrar. Se conoce también
la parte de, bueno, saber si un invierno va a ser fuerte o no. O sea, toda esa tradición, todo ese conocimiento sobrevive en nuestras comunidades campesinas y en nuestras comunidades indígenas. Obviamente tendrán nuevos elementos, ¿verdad? Porque no existe, si nosotros queremos trasladar esa cultura indígena, prehispánica al presente, sería una visión demasiado esencialista, una visión que no es la correcta, porque esencialismo significa de que yo a vos no te puedo ver como indígena porque andás un teléfono celular de última gama. Eso no, o sea, el ser indígena va mucho más allá de vestir, de calzar, de hablar tu idioma materno, que podría ser el náhuatl, el potón o el cacahuira, sino que va mucho más allá. O sea, es la manera de pensar, de sentirte, de cómo te asumís, ¿verdad? Si te asumís como indígena o no. Lo que pasa es que los esencialismos lo que han hecho es que, en el caso de la identidad indígena, han querido como apartar al indígena porque te has ladinizado, ¿verdad? O sea, porque utilizas elementos de la cultura occidental, pero ¿quién no utiliza elementos de la cultura occidental hoy en día? O sea, no vas a dejar de ser indígena porque andes con unos zapatos deportivos, ¿verdad? O sea, la gente quiere ver al indígena como lo veía en la época prehispánica, pero esos son hace 500 años. Entonces, por eso hoy en día sobreviven muchas tradiciones de la cultura indígena. Obviamente, de esa tradición de la cultura indígena hay elementos de otras culturas, porque no podés, es solamente que hayas pasado en una máquina del tiempo, ¿verdad?, en que no podés recibir estos elementos. La cultura en realidad como tal se transforma, ¿verdad?, y recibe nuevos elementos, desecha otros, y ahí va, o sea, la cultura no es estática, o sea, se va transformando día a día y va reconociendo elementos nuevos y también va desechando otros. Entonces, en ese sentido, no podemos entender una cultura indígena pura como tal, porque no existe la cultura pura, ¿verdad? Ni existen los indígenas puros, existen las comunidades indígenas, los que se asumen como tal, los que tienen a sus deidades hoy dentro del catolicismo, pero también reconvertidos a sus deidades, o sea, también dentro que eran sus deidades antiguas. Es una cuestión, no es tan fácil de entender, ¿verdad? No es tan fácil de entender, es una cuestión compleja, ¿verdad? Y en el caso de El Salvador mucho más, porque el indígena salvadoreño como tal, te digo, es muy poco el que viste, calza, habla como indígena, así como lo queremos ver. Sin embargo, las comunidades indígenas están ahí y es su manera de ver el mundo, que es diferente a la manera occidental de ver el mundo. Nuestra manera de entender el bien y el mal es herencia exclusiva del catolicismo español. Probablemente nuestra manera de ver el bien y el mal, la manera de ver el bien y el mal es una construcción de una ética, de una moral, ¿verdad? Digamos, basada en el catolicismo. En el catolicismo, o en el cristianismo, digamos, en la religión judeocristiana, te construye, ¿verdad?, de cómo ver el bien y el mal. Y probablemente en una población como la salvadoreña, ese es el constructo que tenemos, ¿verdad?, a partir de eso. Pero también está el constructo desde la parte laica, desde el Estado, ¿verdad? Cómo el Estado te hace ver, cómo te construye para ver el bien y el mal. O sea, ahí hay varias interacciones. Y luego también está la interacción más importante, que es la de tu casa, ¿verdad?, la de tu familia. Cómo te construyen desde pequeño a ver el bien y el mal. Si vos vas manejando con tus hijos, ¿verdad?, y cometes una infracción de tránsito y le enseñas a tus hijos que eso está mal, pero que no importa porque es posible hacerlo, entonces esa es parte de ese constructo. O sea, el bien y el mal es una cuestión que es muy compleja, pero es un constructo
desde la iglesia, o sea, digamos, desde la ética y desde la ética judeocristiana en este caso, es un constructo desde el Estado, porque ahí está la escuela, y de las instituciones del Estado también, y es un constructo desde la familia, ¿verdad? Desde la familia, desde la tradición, desde donde vengas. No es lo mismo como bien el bien y el mal en lo urbano, en lo rural, digamos, en la casa de un campesino o en la casa de un comerciante. O sea, eso va a tener que depender casi que de cada quien, ¿verdad? ¿Cómo ocurre que dos culturas con valores y creencias contrarias se fusionan en vez de chocar? Se fusionan mira, es una pregunta fantástica, porque las culturas encarnan unas en otras, ¿verdad? Y yo, bueno, aquí quiero citar, el otro día estaba en una ceremonia en Izalco, una ceremonia del catolicismo, pero que lo estaba haciendo una comunidad indígena, y tenían también al padre católico, y él lo dijo perfectamente. Él dijo que la iglesia encarna en las culturas, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa que esta institución que es la iglesia ha tenido que entender, para poder llegar a estos fieles, entender y aceptar algunas cosas que ¿cómo se llama? Que digamos que valga la redundancia, se aceptan o se valoran para poder seguir, ¿verdad? No es lo mismo la iglesia del siglo XXI, la de Francisco. Vea que la iglesia, incluso antes del Concilio Vaticano en 1962, es diferente. Hay cosas que no se aceptaban hace 50 años y hoy sí. Entonces, estas cosmovisiones, estas visiones de mundo diferente, claro, chocan, pero también por otro lado van de alguna manera fusionándose, o van haciendo fuerzas, ¿verdad? Haciendo fuerzas para ir sobreviviendo, y eso es lo que pasa, que una manera de por ejemplo, del sincretismo, más que imponerse, es decir, bueno, hoy es difícil que te digan ahora, mira, hoy ya no vas a creer en el Jesucristo que crees, sino que vas a creer en otro, ¿verdad? ¿Pero cómo vas a hacer eso? Bueno, eso es una cuestión de tiempo, ¿verdad? Y acordate que también hay una parte de la creencia que es al interior, ¿verdad? Y otra creencia que es al exterior. Y eso pasó, por ejemplo, hay casos de estudio muy interesantes, lo que pasó en la India con la dominación inglesa, ¿verdad? Que en este caso, el hindú, digamos, en este caso, ¿verdad? Al interior de su casa tenía toda su práctica hindú, y al exterior era una práctica totalmente occidental. Entonces poder convivir con ellos, y eso es como conviven algunas culturas. En el caso del sincretismo, el caso de la cosmovisión indígena de América, en el caso que digamos se encuentra con la cosmovisión judeocristiana, pues han tenido que convivir, y cada uno hacer su lucha para que al final esta lucha tengamos, por ejemplo, las cofradías indígenas, la alcaldía del común de Izalco, que tiene, digamos, algunos aspectos obviamente de la religión judeocristiana, pero también tienen otros aspectos indígenas, y al final sobreviven, ¿verdad? Yo creo que es interesante, y eso pasa también con la legislación, porque decir, bueno, ¿cómo vamos a legislar desde la visión occidental a las personas que tienen una visión del mundo, digamos, de los pueblos originarios? Entonces, ahí es donde hay que tratar de hacer un balance, ¿verdad? Hay, por ejemplo, países donde se dicen multiculturales, multinacionales, pluriétnicos, por ejemplo, y donde pueden convivir. O sea, lo peor que le puede pasar a una sociedad es creerla y verla homogénea,
porque todos tenemos nuestra propia diversidad, ¿verdad? No podemos homogeneizar a las sociedades. Otros pueblos, como el mexicano y el andino, están orgullosos de sus raíces indígenas. ¿Qué ha pasado con nosotros? Mira, la construcción del orgullo de los pueblos indígenas en los estados nacionales, no sé si me voy a entender, es a partir de un desarrollo. Mira, el mejor caso es el caso mexicano, ¿verdad? El caso mexicano, la educación formal en México, o sea, a partir de la Secretaría de Educación y todas estas instancias, incluido el museo, ha construido a sus ciudadanos, o sea, los ha educado con todo este bagaje de cultura, ¿verdad? Sin embargo, también son homogeneizadores, ¿verdad? Porque no todos son mexicanos. Mexicano se refiere a un pueblo, el pueblo mexica, ¿verdad? Pero en México es tan grande que hay una gran diversidad, ¿verdad? Lo mismo puede pasar en el caso del Salvador. No, o sea, El Salvador no es Cuscatlán, es una parte de Cuscatlán y otra parte de otros pueblos, lencas, cacahuiras, mayas chortí, mayas pocomán. O sea, si nos ponemos así como esencialistas es bien difícil. Y lo que sucede es que cuando se empiezan a construir los estados nacionales a finales del siglo XIX, inicios del XX, que comienza ese nacionalismo, ¿verdad? Hay unos pueblos que los tienen, que tienen ese nacionalismo más, digamos, yo diría un nacionalismo más radical que otro, ¿verdad? Y parecería que en algunos lugares es como mucho más radical ese nacionalismo. Radical en el sentido de que podría decirse que lo único bueno es lo de ellos o que defendemos solo lo. Yo creo que esos nacionalismos a veces han hecho mucho daño también, ¿verdad? El nacionalismo puede hacer daño.